Dios nos permite un día más para poder escuchar la palabra. Y bueno, estamos entrando en el último mes del año, 1 de diciembre, y también estamos agradecidos, ¿no? Por todo en cuanto Dios nos permite, principalmente para poder predicar el Evangelio, para poder llevar su palabra, usándonos así como instrumento para su obra, para poder también llevar este Evangelio hacia las naciones. Por eso este año, ¿no? Estamos muy agradecidos con Él, principalmente, porque nos permite su gracia de estar aquí. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 20. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió,
aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Es la segunda y tercera estrofa de este himno tan hermoso, ¿no? Realmente por Jesucristo hemos recibido esa salvación y podemos presentarnos ante el Padre limpios, justos, santos y perfectos por ese sacrificio el cual hizo en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que en su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su luz. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Por Jesucristo podemos presentarnos a Él con la sangre preciosa la cual Dios reconoce como la sangre de su Hijo y podemos verle cara a cara. Por ese amor incondicional que tuvo hacia nosotros, derramando hasta la última gota, nos cubrió con su sangre preciosa, limpiándonos de todo pecado. Por esa razón también podemos ir ante el Padre, gozar también de sus bienaventuranzas y avanzar por el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es.
Qué grandioso el verbo está del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuán maravilloso es el amor que tiene Dios hacia nosotros. Ese amor que todo lo soporta, todo lo aguanta, que realmente por nosotros dio en la cruz hasta el último, dando a su Hijo amado. Ese amor que todo lo cree, que día a día se va fortaleciendo. Ese amor el cual quiere darnos hacia nosotros. Solamente por Dios, por ese amor, por Jesucristo, recibimos de ese amor. Ese amor que tiene Dios quiere dar también a sus hijos. En cualquier situación o cualquier dificultad, Él nos muestra cuánto así nos ama. También así saludamos a los hermanos que escuchan mediante las redes sociales, mediante YouTube o Facebook o diferentes medios, escuchando la palabra, compartiendo entre cada uno de los hermanos, para que también así puedan recibir esa guía la cual Dios nos da. Y principalmente a través de Radio Jerusalén, la cual las 24 horas está con nosotros, dándonos a conocer acerca de la palabra, escuchando también de los siervos, podemos escuchar y avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 460. Himno 460, porque Él vive.
paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Por Jesucristo, nuestra vida fue comprada por la sangre la cual derramó en la cruz. Hemos sido redimidos, comprados por esa sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario, y por Él podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso, en todo momento, reconocerle a Él, muy importante. Es muy bueno, porque de Él vienen todo. 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús.
Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente, hoy domingo, ¿no? Servicio dominical. Cada momento Dios también está dando su gracia para que nosotros podamos participar y escuchar la palabra de Dios. No sé cómo se levantaron esta mañana. ¿Qué diciendo se levantaron? ¿Voy al culto o solo dominguero nomás? ¿O se acordaron alguna vez? Claro, hoy culto porque domingo es. Otro día no viene, ¿no? Otro día solo domingo. Yo pienso que mucho dominguero hay en la Iglesia de la Paz, así puedo decir. No sé, pero yo nomás pienso. Pero así nosotros como cada domingo, ¿no? Cada domingo como escuchamos la palabra y también yo creo que para que dure todas las semanas. Sí, entonces esta mañana vamos a invitar al hermano Jorge Parrado, quien va a orar para el servicio dominical de hoy día. Sí, hermano, por favor, pase adelante. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, que hoy, por su misericordia, usted nos permite llegar a su casa para poder escuchar su palabra. Queremos pedirte, Señor, que usted pueda abrir nuestros corazones hacia la palabra, porque sabemos que vamos a recibir sus promesas, esas promesas que nos traen esperanza para nuestra vida. Así nosotros cuando llegamos aquí a su casa, realmente podemos desechar todo pensamiento, todo deseo, y podemos recibir ese mensaje, Señor, que nos ayuda a caminar, que nos ayuda totalmente a desechar, a tener un corazón y poder acompañar siempre con usted, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que usted hace y este domingo se lo encomendamos este culto a usted, Señor, para que los hermanos también que están en camino puedan llegar y todos aquellos que tal vez han decidido no venir, Señor, usted pueda poner en sus corazones la necesidad de su palabra, Señor, porque estar juntos, reunidos todos en su casa, en su iglesia, es realmente una gran bendición para cada corazón. Nosotros sabemos que llega también a nuestro corazón situaciones, pero esa situación para nosotros es una gran bendición. Si venimos cargados, usted aquí nos dará paz, tranquilidad. Por eso nosotros debemos creer solamente en su mensaje, en su palabra, que estará usted utilizando al pastor Andrés y nos estará hablando. Te damos gracias así, Señor. Esta mañana se lo encomendamos, este culto, en todas sus presentaciones, Señor.
hasta el momento de escuchar la palabra. Gracias te damos, Señor, te pedimos también por aquellos hermanos que tienen situaciones, soy pobre, pobre es. Dios nos ama hasta el fin. Muchas gracias, Señor, por su palabra que nos trae gran esperanza. Oramos así todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Ahora también llegó el tiempo de testimonio, ¿no? Entonces, los hermanos que desean testificar pueden pasar adelante libremente. ¿Quién quiere testificar? Una semana, ¿no? Una semana, Dios. Pienso que Dios cada momento trabaja, ¿no? Por eso yo pienso que Dios cada día nos da el testimonio para que podamos testificar o sobre todo para que podamos reconocer a Él, quién es Él. Así yo, viviendo también así yo pienso, ¿no? De vez en cuando, yo varias veces me fallo, o no sé qué pasa, digo yo a veces. Esta semana, por ejemplo, mi carga salió doble, de repente salió doble. Entonces yo me enojé por un momento, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué he tecleado mal algo? Por eso salió. Pero de repente llegué a pensar de que no. Dios por alguna razón ha mandado todos los productos. Aunque mi carga poco quedó, pero cargué todo lo que se podía. Pero pensé que alguien ha recargado, pero que pienso que Dios ha recargado. De repente ese día empecé a vender muy bien. Yo dije, Dios es entonces. Si no es Dios, no hay nadie, ¿no? Sí, hermanos, salgan. ¿Quién quiere testificar? ¿Quién desea? Ya, por lo menos, por último, ¿no? Así. Sí, pase adelante, hermano. Gracias. Buenos días, hermanas. Realmente doy gracias a Dios. Después de mucho tiempo puedo salir aquí, ¿no? Como estaba recibiendo, digamos, otra guía a través de mi pensamiento, ¿no? Había bastante tiempo oscuridad en mi corazón. Ya estaba para salir todas las veces, como quiero expresar, teniendo comunión con los siervos, con los ministros, así. Sí, exprese su corazón, salga, no deje que Satanás se apodere. Yo decía que sí, pero llegando acá otra vez me quedaba plantada en el asiento. Yo decía, no, qué vergüenza, ¿qué voy a decir? Que ya estoy a un paso de quedarme atrás, de no estar dentro de la iglesia, porque ese pensamiento había en mí, ¿no? Sin valorar lo que Dios tantas cosas hizo en mi vida. Por una situación, de acuerdo a mi vista, quería quedarme, ¿no? Ustedes, creo que la iglesia sabe, ¿no? Cómo estoy con mi hijo. Entonces, ese era, ¿no? El tropiezo de mi vida, ¿no? De que yo viví toda la vida con mi hijito y ahora que no esté así. Pero también recibiendo palabra podía ver de que cómo está mi corazón, ¿no? ¿Por qué Dios está expresando de esa manera para mi vida de creencia? Sino también dice, ¿no? De que toda dificultad, toda alegría, como ahorita oraba también el hermano, decía, ¿no? La dificultad viene de Dios, pero si vemos a Dios, realmente es gran bendición, ¿no? De que a través de las dificultades podemos acercarnos y pedir ayuda. Entonces yo decía, no, esta dificultad también es de Dios. Yo estoy ya alejada de la iglesia, quizás mi corazón está lejos ya, estoy presente solamente en mi cuerpo, pero mi pensamiento está mi hijo, así como yo veía que todo era mi hijo, es como ya Dios estaba a un lado, pareciera, por eso es que este tiempo así me ha apartado, ¿no? Pero yo veo que es de gran bendición, realmente Dios va
cambiar el corazón y Él mismo lo va a traer también acá nuevamente para que con otro corazón transformado, porque la promesa dice que tú y tu casa serán salvos, dijo, y ya mi familia está dentro de la iglesia por la fe. Y aparte dice también de que no temas, yo te ayudo, ¿no? Yo tengo promesa para mis hijos, pero en aquel momento cuando ya tengo dificultad, olvido esa promesa. Quiero leer un pasaje en la Biblia, está en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 34. San Lucas 10, 34, voy a leer. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Realmente, escuchando en una hora piadosa de la iglesia de Lima, podía enfocarme en esta palabra, ¿no? En el versículo 35 dice, al partir al otro día, cuídamele, le deja, ¿no? No dice de que el samaritano en ningún momento dice, no, me lo cuidas y cuando se sane, ya puedes dejarle ir. Aquí no dice, no, sino que lo deja ahí a cargo del mesonero y luego de que cuando vuelva él lo va a pagar doble. Realmente yo podía ver mi vida, ¿no? Dios me ha dado la salvación y dándome la salvación me integró en su iglesia. En ningún momento dijo de que ya cuando Angélica se sienta bien, ya su vida esté resuelta, ya no tenga situaciones, ya déjenlo ir, que se vaya al mundo otra vez. No, sino que cuídamele, y si gastares de más yo te lo pagaré, dice. Entonces yo que podía ver de que qué está pasando con mi pensamiento. Ah, no, mi hijo no está, mi hijo ya salió, nadie habló a mi hijo. Yo pedí a los hermanos, a los jóvenes, por favor, hable con mi hijo, háblenle así, como pidiendo ayuda al hombre, ¿no? Pero nadie le hablaba porque yo consultaba con él y le decía, ¿te dijeron algo? Le decía, no. ¿Pediste permiso del hermano a cargo de staff? No. ¿Y no te dijo nada? No. Esa era mi decepción. Pero esa parte podía ver. Pero sin embargo, acá, ¿qué dice? Me dejó al mesonero. Mi hijo se vaya o no se vaya, yo tengo que estar en el mesón. Y el mesonero cuidará de mí. ¿Yo qué estoy queriendo? Cuidar a mi hijo. ¿Yo quién soy realmente, no? Por eso puedo dar gracias de que la palabra tiene una respuesta a mi corazón y me da también la esperanza. Yo no puedo estar yendo y viniendo de la iglesia. Ya encontré el fracaso saliendo de la iglesia en aquellos años. Solo encontré la destrucción en mi vida, el fracaso total, y Dios me trajo casi a arrastres acá. Y nuevamente olvidando eso, quiero salir de nuevo. Nuevamente mi pensamiento está allí. Por eso yo agradezco a Dios realmente que este tiempo y esta palabra pueda trabajar en mi corazón de que yo estoy en el mesón y el mesonero cuidará de mí. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Algún hermano que desea testificar por último? Sí. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer a Dios. Tal vez de muchos años estoy saliendo aquí al frente, ¿no? Porque siempre mi corazón como no quiere salir, ¿no? Pero la situación a uno lo aflige, ¿no? Pero quiero leer un versículo de la Biblia, Isaías, capítulo 41, verso 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, y a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo.
porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Esta palabra, todo el capítulo he podido leer, ¿no? estos días. ¿Y por qué? Yo como guía de una zona, yo siempre decía, ¿no? La aflicción es buena, así. Pero cuando llegué en ese lugar, yo podía pensar mucho, ¿no? De verdad que a veces cuando mi corazón dice así por encima nomás, dice, la aflicción es buena, así. Pero cuando llego a ese momento, hay tristeza, ¿no? Hay dolor en el corazón, porque la aflicción viene, es como que ya se acabó todo, así. Pero esta palabra podía yo leer profundamente. He vuelto a leer porque se ha compartido con el pastor de Perú en Hora Piedosa. Ese tiempo se leyó semana pasada, ¿no? Y ese momento yo estaba muy afligido en mi corazón. También pido oración, ¿no? De ustedes, ¿no, hermanos? Porque aunque el corazón es muy, muy cambiante, fácilmente cambia. De mí mi corazón es así, ¿no? Pero yo puedo ver, ¿no? Recién, ¿no? Hay veces he pensado hasta irme a las selvas, ¿no? Hacia donde no me busque nada, así en mi corazón me vino. Pero yo sé que no voy a poder estar ahí, porque no es cerca, lejos de la familia no se puede vivir tampoco. Entonces, solamente ahora pido oración, ¿no? También, ¿no? Dios me puede dar la gracia, ¿no? De pasar este dolor, este sufrimiento que mi alma, mi espíritu y mi carne también sufre. Porque no estoy tranquilo. Nunca he pasado situaciones fuertes así, pero esta vez estoy pasando muy fuerte. Pero este versículo también dice, ¿no? Verso 14 dice, no temas, gusano de Jacob, o a vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, y el Santo de Israel es tu Redentor. Verso 13, ¿no? Dice también, ¿no? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces esta palabra entró profundamente en mi corazón. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Sí, por último, ¿no? Un hermano va a testificar por último. ¿Sí? Hermanos, buenos días. Mi nombre es Carlos Estrada. Para los que no me conocen, ¿no? Para los que me conocen, ya. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 19, el verso 6. Dice así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy muy agradecido a Dios porque Él me dio la salvación, ¿no? Ya hace más de 10 años. Y gracias a su palabra yo puedo ser salvo, ¿no? Y me casé también dentro de la iglesia. Y esta palabra bastante trabajó en mi vida, ¿no? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, ¿no? En verdad, ¿no? Dios a cada momento siempre está cuidando, ¿no? Mi vida. Y también quería compartirles un verso más, ¿no? Podemos buscar Isaías, el capítulo 53, el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A principio de este año mi esposa y yo nos hemos enfermado con dengue, ¿no? Y estaba ella embarazada de 5 meses, 4 meses y medio así, ¿no? Y de emergencia la llevé al hospital. Y estando ella hospitalizada, solamente le podía compartir esta palabra, ¿no?
ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y yo también estaba con dengue, ¿no? Y el dengue había sido terrible, ¿no? Te da una temperatura fuerte. Es parecido al COVID. Es parecido, ¿no? Y no podía caminar, estaba viendo el trabajo así. Y me recordaba de esta palabra, ¿no? Cuando fui a mi primer campamento mundial allá en Perú, Pastor Oxopar nos compartía, ¿no? Que él tenía una enfermedad por los viajes que tenía, una infección estomacal. Pero él, leyendo la palabra, decía, pero yo estoy sano, decía, ¿no? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Por más que él tenía dolor de estómago y así, ¿no? Él decía, yo estoy sano, yo estoy bien. Así. Yo podía recordarme de esa manera, ¿no? Estando en casa, estaba solo, ¿no? No estaban mis hijas tampoco. Ellas se fueron donde mi suegra, ¿no? Y mi esposa estaba en el hospital. Y escribía al grupo de casados, ¿no? Así estamos mal, así. Y ellos decían, vamos a orar. Así. Entonces, esta palabra, ¿no? Bastante, ¿no? Mi cabeza daba vueltas. Decía, ¿no? Ciertamente llevó mis enfermedades. Ah, pero si él la llevó mis enfermedades, ¿yo por qué sigo sufriendo así, no? Y me levantaba los días siguientes, ¿no? Pasando unos 4 días ya se me pasó la enfermedad. Ya no tenía nada, ya estaba sano así. Pasando eso, el 4.º día también le dieron alta a mi esposa. Así. Y claro, a ella le han tratado con medicamentos, ¿no? Pero a mí nada, ¿no? Yo puedo ver en verdad, ¿no? Dios es verdadero. Dios es, como le puedo decir, es bien bueno con nosotros, misericordioso se puede decir, ¿no? Que nos da de su gracia día a día. El último verso más vamos a leer. Isaías 41, el 10, creo que. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Esta parte, como siempre, como decía más antes el hermano, siempre hay situación. En mi vida también hay situaciones, dificultades, ¿no? Pero esta palabra también está ahí, presente, así como mi salvación, ¿no? Ya pasó tanto tiempo, pero me sigo recordando con gran alegría. Es eso lo que Dios nos da, ¿no? Esa paz verdadera en nuestro corazón que es su palabra. Yo puedo estar muy agradecido, ¿no? Porque Él me dice, yo estoy contigo, Carlos, ¿no? Todos los días de tu vida. Entonces, ¿yo cómo me siento? Por más que hay dificultad, situación, Él está conmigo. Él está cada instante, ¿no? A mi lado, apoyándome, ayudándome en todo. Bueno, hasta aquí yo quería compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias por los testimonios. Entonces vamos a invitar grupo Canto de Esperanza. Ellos van a cantar Dios Supremo, solo por tu amor. Eso, 2 canciones van a cantar. Como cada domingo ellos también están cantando para que nosotros podamos recibir sobre todo la palabra, ¿no? Pero escuchando canción, entonces nuestro corazón también se puede abrir mucho más. Y así más bendito podemos ser. Por su pastor está aquí, ¿no? Pastor Andrés Lim, quien ha compartido durante mucho tiempo. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Canto de Esperanza.
tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en tu senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón en mi corazón. Ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón y en mi corazón
Sí, muchas gracias. Así estamos como escuchando, ¿no? Podemos abrir nuestro corazón. También, así cada momento, ¿no? Cada domingo, sobre todo la palabra va a trabajar muy bien. Vamos a invitar coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 himnos, 512, Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y número 55, Señor de amor. Como cada domingo, ¿no? Ellos también están preparando para nuestras almas, para que nosotros podamos escuchar más fácilmente la palabra, porque me veo que Pastor Andrés le conocí en Santa Cruz por primera vez. Encontrándome, por primera vez escuché la predicación del Pastor Andrés, ¿no? Cuando escuché por primera vez, desde aquel tiempo, podía recibir gran bendición, hasta ahora así podía sentir, ¿no? Me veo que la palabra de Dios trabaja muy bien, por eso es muy importante, ¿no? Que nosotros también, en la hora de la predicación del pastor, cuando pastor predica, entonces, vamos a tratar de no dormir, ¿no? Así sería. Después ya en la tarde puede dormir, porque no muchos vienen después del culto, ¿no? O sea, termina el culto de la mañana, todos se escapan. Ya pueden ir a dormir, puede ser así. Pero estemos atentos, ¿no? A esta hora de la mañana para escuchar la palabra, que la palabra pueda entrar en nuestro corazón y pueda trabajar muy bien. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso, coro Nueva Alegría, sí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
Señor de amor, es mi Padre Dios, Dios de bondad, Dios de bondad, Señor de amor, es Hijo de Dios. Me oye Dios, me oye Dios, Señor de amor, Santo Espíritu, bendición da. Bendición da, Señor de amor, mi Dios de bondad. Salud. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado diferentes presentaciones antes de escuchar la palabra del pastor Andrés Lim. Ahora también vamos a ver el video. Después de ver el video, vamos a invitar al pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, gracias. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Sí, muchas gracias. Así hemos visto también video y vamos a ir al Campamento Mundial 2025. Amén. Sí, vamos a ir. Sí, vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. De ese 1 al 9 voy a leer, hermanos.
todavía no tiene la Biblia, ¿no? Algunos, ¿sí? Algunos siguen mirando al lado su compañero, ¿sí? Al lado. Aunque en el celular, ¿no? Aplicaciones gratis, pero vale la pena tener, ¿no? Y la Biblia, físicamente, ¿no? En la librería también hay la Biblia, hermanos. Ahí puede conseguir. Ya todos se encontraron, hermanos. Génesis capítulo 6, desde 1 voy a leer. Sí, desde 1 voy a leer. Sí. Ya aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hasta el versículo 9 hemos leído. Cuando llegando nuestra iglesia, cuando conociendo a algunos hermanos y saludando, compartimos, ¿no? libremente. O verdaderamente muy difícil sacar de nuestro corazón, porque aunque buenas cosas tenemos, guardamos en nuestro corazón, también algunas cosas, también fea cosa guardamos en nuestro corazón. Porque aquí nadie sabe, adentro en mí qué hay, nadie sabe. Única manera expresando, luego explicando mi corazón, así es. Tengo buenas cosas, tengo feas cosas. Recién ya sacando, mostrando, recién ya puedes saber a esta persona en su corazón qué tiene ahora. Pero cuando adentro, aunque hay dolor, sufrimiento, pero su rostro pone sonrisa, se siente feliz, comiendo, caminando. Luego pone su rostro, ¿sí? y sonrisa, pero adentro es diferente, ¿no? Nadie sabe eso. Pero nuestra iglesia cuando viene, algunos, primeramente llegando a nuestra iglesia, entonces tal vez saludando, conversando, si no podemos ver adentro del corazón, ¿verdad? ¿No? Por eso para ver adentro nosotros preguntamos, ¿qué preguntamos? A señores, señoras, ¿usted creen en Dios? Sí, yo creo. A esta persona creyendo en Dios, así pensamos, ¿verdad? ¿No? Pero nosotros también preguntamos, entonces, señores, señoras, ¿ustedes tienen pecado en su corazón? Ya preguntamos. Así preguntando, tengo pecado, alguien dice, tengo maldad, yo hice, ¿no? Y luego, tengo pecado, ¿quién no tiene pecado? Así también responde. Escuchando a esta persona adentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? El pecado hay, tinieblas, otra palabra es las tinieblas. Tinieblas.
Entonces, guardando en su corazón ese pecado, ese tinieblas, a esta persona no es de Dios. Así nosotros, ¿no? Consideramos, no es de Dios, porque tiene pecado, tinieblas, no es de Dios. Aunque su boca que dice, yo creo en Dios, él considera, soy creyente, así considera. Pero nosotros escuchando su corazón, este señor, esta señora, no es de Dios. Porque tiene, ¿qué tiene? Pecado como tiniebla tiene. Entonces nosotros podemos saber, sabiendo a ese señor, esta persona, si aunque viene a la iglesia o alguien dice, yo ahora 5 años conociendo a Dios, yo ahora 10 años conociendo a Dios. Alguna persona toda la vida conociendo a Dios, desde su nacimiento por su madre, padre, congregaba a la iglesia. Pero ahí conversando, o podemos ver adentro qué hay esta persona. Aunque toda la vida congrega a la iglesia, luego creyendo en Dios, pero cuando conversando saca, ¿sí? Adentro de mi corazón ¿qué hay? Pecado, la tinieblas, ¿sí? Tinieblas tiene. Aún años esta persona congregando desde su nacimiento, congregaba a la iglesia, pero nosotros, sabiendo la palabra de Dios, no es de Dios esta persona. Tal vez esta mañana escuchando, Pastor Andrés, ¿por qué usted habla de esa manera? Entonces, en vano es, tantos años congregaba a la iglesia, ofrendaba, servía, echaba, sacrificaba, eso no vale nada, así tal vez puede reclamar. Lo que congregó, ofrendó, es bueno. Pero leyendo, conociendo bien la palabra de Dios, ¿sí? Conociendo, creyendo en Dios, pero tiene pecado, tinieblas en su corazón, esta persona no es de Dios, lejos de Dios, separado de Dios. Entonces esta mañana, si esa parte no quisiera y compartir justo. Libro de Génesis capítulo 6, leyendo aquí, ¿sí? Aquí salen los hijos de Dios, ¿verdad? ¿No? Luego las hijas de hombres. Pero entre dos que hace, juntaron, se casaron, porque los hijos de Dios mirando a las hijas de hombres, ¿cómo se ve? Hermosa se ve. Entonces ellos decidieron, agarraron, ¿no? Se casaron. Eso hablando, mezclaron, ¿verdad? ¿No? Mezclaron. De ahí nacieron gigantes, inteligentes, humanamente gigantes, físicamente inteligentes. Pero Dios no quería eso, ¿sí? Para Dios mejor, ¿sí? Ordenar. Entonces aquí en Génesis capítulo 6 vamos a ver, ¿no? Un versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre y todas. Entonces aquí mirando, los hijos de Dios miraron las hijas de hombres, se veían hermosas. Si se veía fea, no quería casarse, pero se veía hermosa. Ellos le gustaron. Por eso, dejando Dios, ellos agarraron las mujeres, que sí, ellos le gustaron, mezclaron, casándose. Allí nacieron, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Ahí nacieron. ¿Quién nacieron? La Biblia dice. ¿Quién nacieron? Gigantes. Gigantes, que decir, no es normal, gigantes. Luego, valientes. Luego, renombre, hombre, renombres.
Ese mañana también, no sé ustedes cómo considera cada uno de ustedes. No soy gigante, no soy valiente, no soy renombre, ¿verdad? ¿No? Pero Dios finalmente, ¿qué hace? Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Dios vio, dice, a los hombres, ¿verdad? No en la tierra. Pero Dios, ¿qué hace, hermano? Dios vio, ¿qué vio? Mucha maldad. Mezclaron. Luego ellos son gigantes, renombre, valientes, sabios, inteligentes. Pero finalmente ellos, ¿qué hace? Mucha maldad en la tierra y contra a Dios. Entonces Dios vio eso, el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios. ¿Por qué yo hice a los hombres? ¿Por qué yo hice? ¿Sí? Ellos menospreciando a mí, ¿sí? No quiere a mí, luego ellos quiere vivir según su gusto, ¿verdad? No le gusta a ellos. Según su gusto quiere hacer luego llena de maldad en la tierra. Porque yo hice, le dolió su corazón. Luego Dios planeó, ¿verdad? ¿No? Voy a destruir, raeré, dice, ¿verdad? ¿No? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero no solamente los hombres, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Todo lo que Dios ha creado, ya Dios quiere destruir ahora, porque le dolió mucho mirando la actitud que los hombres que hacen, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, leyendo acá, los hijos de hombre tal vez le gustaron a las mujeres bonitas. Leyendo en la Biblia, Génesis capítulo 1, ya vamos a ver, capítulo 1, versículo 4, 1:4. Voy a leer. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios creó la luz estaba bueno, pero después ¿qué hizo? Separó, dividió, ¿no? Sí, la luz de las tinieblas, dice. Entonces Dios, veo la Biblia leyendo, hermanos, Dios le gusta, ¿qué le gusta? Dios, ¿qué le gusta? Orden, porque estaba juntos. La luz, luego la tiniebla, está juntos. Por eso mirando la luz muy bueno, pero está juntos. Por eso Dios se separó la luz, ¿de dónde? De las tinieblas se separó. Creo que usted ya sabe, aquí Dios creó el primer día, la luz no está hablando el sol, ¿cierto? ¿No? Esta luz es Jesucristo, es Cristo. Yo soy del mundo, ¿no? La luz del mundo. Jesús hablando. Miles de años atrás Dios ya planeó para salvarnos. Entonces aquí no es el sol, ¿verdad? ¿No? Eso ya conocieron, ¿verdad? Ya conocieron, ¿no, hermanos? Eso llegando nuestra iglesia Misión Buena, no, eso es la base. No es sol, ¿verdad? No, la luz. Entonces Dios creó, primer día, la luz. Luego separó. ¿De dónde separó? De las tinieblas. Igualito, hermano. Tal vez viene nuestra iglesia a la iglesia. Dios también tal vez está mezclado, juntos, montonados. Está juntos mezclado. Que habla la misma cosa también. También ve, somos humanos. Pero cuando Dios ve, no le gusta. Ordena. ¿Cómo ordena? Separó la luz, luego las tinieblas. Ya, Primera de Juan, el libro de Primera de Juan. O voy a pasar varios libros
de la Biblia, ¿no? Tal vez no encuentra, solo anote, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5 voy a leer, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ya Dios es luz. En Él, en Dios no hay ningunas tinieblas. Hablando, Dios es luz. Las tinieblas es de la potestad de Satanás. Y dos potestades hablando, la luz, ¿verdad? ¿No? La potestad de Dios. Luego las tinieblas, potestad de Satanás. Entonces no se puede juntar, no se puede estar junto, dice la Biblia, ¿verdad? ¿No? Primer día Dios creó la luz, luego separó la luz de las tinieblas. Entonces está, ¿sí? Algunos de Dios, algunos de y tinieblas. Pero aparentemente están juntos, ¿verdad? ¿No? Sí, separa. ¿Cómo separa? Las luces, luego las tinieblas que están, sí, con Satanás, potestad de tinieblas están juntos. Pastor, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? Leyendo la Biblia, todo así es, separa. No se puede estar juntos, hermanos, como un matrimonio también. No tiene mismo corazón, no tiene mismo sentido, jamás puede vivir. Mientras podemos comer, podemos dormir juntos, podemos caminar, pero teniendo diferentes corazones, ¿puede vivir juntos? No se puede, sí o sí va a separar. Aquí la luz separó de las y tinieblas. Ordena a Dios esa manera. Segundo día igual, Dios creó, ¿sí? La expansión, creó entre las aguas, que se separó, ¿sí? Dividió las aguas abajo, las aguas arriba. ¿Qué está hablando? ¿Cómo las aguas se dividen? Era uno, una masa. Pero entre las aguas Dios creó expansión, esos cielos. Se dividió aguas arriba, aguas abajo. ¿Qué quiere decir? Aquí vienen los hermanos acá a la iglesia. Escucha, igualito escucha la palabra de Dios. Escuchando a algunos, entiende bien la palabra de Dios. Luego recibe la salvación a través de la fe, la muerte del Señor Cristo, entiende, recibe la salvación. Limpia nuestros todos pecados, ¿verdad? ¿No? Parece son los mismos aquí, pero ahí entiende muy bien, recibiendo la salvación por la fe, crea, acepta la palabra de Dios, son salvos. Los salvos, dejando este mundo, ¿a dónde va, hermanos? Al cielo, ¿sí? Por eso las aguas arriba, ¿a quién está hablando? Los hermanos que vienen a la iglesia entendieron, por la fe, recibieron la salvación. ¿Sí? Ya limpió todos los pecados, ya no hay pecados, limpio como Dios, por la fe. Son salvos, arriba sube al cielo, ¿verdad? ¿No? Entonces, aguas abajo, ¿a quién está hablando? No entendieron todavía, ¿verdad? ¿No? Todavía no entendieron. ¿Sí? Escuchando la palabra de Dios, sigue muy fuerte, tiene su razón. Sigue confiando, ¿sí? Su razón, sus conocimientos. No puede despojar de sí mismos. No me parece difícil. ¿Cómo puede, ¿sí? Entrar al cielo? ¿Cómo no puede tener? Mintiendo, robando, haciendo maldades. ¿Cómo no va a tener? Luego choca, ¿no? Tiene fuerte su razón. Una vez yo estando en el seminario, era seminarista, un anciano de la iglesia, ese anciano tiene muchos talentos, maestra de la construcción. Entonces, ese anciano sabe, tenía edad bastante avanzada su edad.
Yo era muy jovencito seminarista. Entonces, y por trabajo de la iglesia, todos juntos trabajamos de vez en cuando. Luego ese anciano es mi guía de zona. Entonces, más cerca, ¿verdad? ¿No? Más cerca. Un día estando en la iglesia me preguntó, Andrés, ¿tú también tienes mucho pensamiento? Sí, anciano, ¿cómo sabía que yo tengo mucho pensamiento ahora? Tiene mucho pensamiento. ¿Usted también tiene mucho pensamiento? Andrés preguntó, ¿cómo puede distinguir ese pensamiento de Dios, ese pensamiento de Satanás? ¿Cómo va a distinguir? Así me preguntó. Usted también así piensa, ¿no? Sí, para saber, ¿no? Eso es de Dios, ese pensamiento de Satanás, me pregunto. Entonces yo teóricamente soy como discípulo del pastor. En el seminario estoy aprendiendo. Lo que yo escuché, aprendí, teóricamente hablé. A ese pensamiento que surge en mi corazón, ve a eso, si comparando la palabra de Dios, no es de la palabra de Dios, eso de Satanás. Aunque bueno mi pensamiento, buen pensamiento de mí, pero comparando la palabra de Dios no es de la palabra, ¿de dónde es? De Satanás. Así. Pero comparando la palabra de Dios, ese de palabra de Dios. Entonces eso de a Dios. Entonces es de Dios, yo acepto. Es de Satanás, yo rechazo. Así yo expliqué. ¿Qué le parece? ¿Respondí bien? ¿O respondió bien, verdad, Andrés? Teóricamente. ¿Ya respondió bien, hermanos? ¿Entiende esa parte? Entonces ese anciano escuchó de mí. Pero como muchos pensamientos surgiendo, como cada vez, ¿sí? Eso es de Dios, eso de Satanás. Luego calculando y distinguiendo, luego ya eso de Dios aceptar, a eso de mí, de Satanás, rechazar. Cuesta, dice, cuesta. ¿Cómo todos los días así puede hacer? Me preguntó. No sé usted en qué manera eso hace. Sin pensar, acepta nomás cualquier pensamiento. ¿Usted así vive? Entonces el anciano me preguntó, ¿cómo hace muchos pensamientos surgiendo? ¿Cómo cada vez así, esa manera? ¿Sí? Distinguiendo, luego ya y aceptar solo de Dios. Claro, eso correcto. Pero eso también no es fácil, ¿no? Y me dijo. Entonces, anciano me dijo, Andrés respondió bien, dice. Pero eso teórico. Usted así hace. Miles pensamientos así surge. Cada vez eso de Dios, voy a ver la Biblia, esa es la palabra de Dios. O eso de mi pensamiento, entonces a eso de Satanás, voy a rechazar, así hace. Alguna vez, cierto. Pero hay muchas veces surgiendo cada situación. Aprendiste bien en el seminario, teóricamente. Pero luego me dijo, ¿cómo puede hacer? Así me dijo. Sencillo. Entonces, anciano, ¿por qué sencillo es? Yo hago así, dice. Yo mi edad, casi 80 años de edad. Aquí después de recibir la salvación en la iglesia viviendo, yo también escuchando la palabra, eso hacía. Pero no es fácil eso. Pero pasando el tiempo, si una cosa aprendí en la iglesia me diga, yo acepto. Eso bueno será, malo será, bueno será, malo será. Cuando iglesia me dirija, yo acepto. Iglesia me dirija, yo recibo. Andrés, hasta ahora yo he vivido así. Iglesia me dirija, yo creo, recibo, yo hago. Aún yo pensaba mi pensamiento, bueno o no es bueno, estará bien o no estará bien. En el principio, muchas veces yo calculé, pero pasando el tiempo, Dios me dio esa enseñanza. Iglesia me guía, ¿qué hace? Yo acepto, despojar de mis pensamientos, acepta automático. Aceptando la guía de la iglesia, automático.
¿Qué iglesia me guías? Luego puedo ver, así explicaba. Entonces aquí, hermanos, mire aquí, cuando Dios creó esa expansión, ¿en dónde Dios creó? ¿En dónde? En las aguas, porque justo entre las aguas Dios creó, que Dios quería separar, ¿cierto, hermanos? No quería que esté juntos ese agua, ¿sí? Diferente, hermanos, totalmente diferente. Una agua arriba, otra agua abajo es. ¿Cómo puede ser lo mismo, diferente? Pero lamentablemente están juntos ahora. Luego no se nota qué misma carácter tiene. Agua, ¿cierto, hermanos? Vamos a ver Génesis capítulo 1, ya así sale, no sale. Ya, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dividió las aguas. ¿Cierto, hermanos? Acá dividió. ¿Qué crees? Estaban juntos. Como ahora están juntos ahora. Los hermanos. ¿Qué hace? Atentamente escucha la palabra. Luego también sirviendo el evangelio. Aparentemente igual. Pero Dios, ¿qué hace? Separa. Que no quiere Dios eso. Separa. Que sepa. ¿Sí? Ya está arriba. ¿Qué es diferente? Porque él recibe la maldición. Estaban juntos. Pero muy raro. Cuando estaban juntos mezclados, no se nota. Pero cuando Dios separó, todo el mundo ve. ¿Qué ve? ¿Quién está arriba? ¿Quién está salvo? ¿Quién está con Dios? Todo el mundo sabe. Y puede saber, puede entender, ¿no? Dios esta mañana también, igual, hermanos. Tal vez ustedes vienen a la iglesia. No quiere que sepa, pero automáticamente Dios va a trabajar en nuestras vidas. Separa, que todo el mundo sepa, que sepa. Está arriba. Los que están arriba son salvos de Dios. Va a recibir la bendición de Dios. Porque las aguas que están abajo, ellos no puede estar de Dios, con Dios. Tampoco puede entrar al cielo. San Mateo capítulo 24, ¿no? Aquí leyendo San Mateo capítulo 24, el versículo 40 voy a leer. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos mujeres que están moliendo, pero una mujer será tomada. ¿Qué quiere decir? Sí, como el día postreros. Cuando es Cristo ya viene, entre dos mujeres está trabajando, moliendo. Entonces, mirando, solamente aparentemente trabajan juntos. No hay mucha diferencia, porque ¿qué trabaja? Y dos juntos están moliendo. No hay diferencia, mismo trabajo, misma cosa. Pero la Biblia explicando entre dos, una mujer será tomada para llevar arriba, ¿sí? Para arriba. En Jesucristo va a estar en el cielo. Otro va a dejar en la tierra. ¿Qué quiere decir? Ella no puede estar con Jesucristo. Va a estar abajo, en la tierra. Luego cuando llega esa maldición de Dios, eso va a recibir. Eso está hablando. ¿Cómo podemos saber? Entre dos, ¿quién va a subir arriba? ¿Quién va a quedarse en la tierra? ¿Quién? Eso está hablando, ¿verdad? ¿No? Pero no sabemos. Aquí leyendo, en esa parte nomás leyendo, no va a entender muy bien. También dos varones, hombre está, 40 leyendo. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Que dos hombres, ¿por qué está en el campo?
Los agricultores, ¿por qué está en el campo? Trabaja. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Siembra en el campo, sembrando, elaborando, ¿verdad? ¿No? ¿Quién siembra? Sí, sembradores. Esa es la semilla, la palabra. ¿Quién predica la palabra? Y pastores, el líder hablando, ¿no? En la Biblia. Porque siembra, trabaja en el campo. La semilla es la palabra de Dios. Sembrando la palabra, predicando la palabra. Son pastores, líderes habla. Entonces, entre pastores, ¿qué hace? Pastores, dos pastores. Sí. Oh, me sorprendí, ¿sí? Usted está bien, ¿no? Ya pastores predican. Aparentemente igual, ¿cierto, hermano? ¿No? Por eso hoy en día muchas personas congregan a la iglesia. Esa iglesia también predica la palabra. Otra iglesia también predica palabra. Ese pastor también ya leyendo la Biblia, ya palabra. Sembrando dos hombres en el campo, pero uno será tomado. ¿A dónde? Arriba. Otro se queda en la tierra. Una pregunta. Son pastores, son líderes. Ellos siembran la palabra. Pero ¿por qué dos pastores no pueden entrar al cielo? Porque la Biblia dice uno será tomado arriba, uno se queda en la tierra, abajo. Porque aquí Génesis también igualito explica Génesis. Agua sola una agua. Pero ahí Dios creó, ¿sí?, la expansión entre aguas. Ahí creó. Luego separó. Luego arriba. Agua arriba, ¿sí? Luego aguas abajo. Entonces eso ya puede entender, hermano, todos esa parte. Aparentemente igual. Siendo pastores, no todos entrarán al cielo, dice eso. ¿Sí? Los que siembran la semilla, predican la palabra, no todos entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede entrar? ¿Quién se queda agua arriba? ¿Sí? ¿Quién se queda agua abajo? ¿Quién sabe? Los pesados se quedan abajo. Los livianos suben arriba. Liviano, agua, ¿cierto? Entonces, para que suba agua, si es pesado no puede. Por eso, agua que hace calentando, sí, se vaporiza. Es livianos, ¿verdad? ¿No? Por eso sube arriba. ¿Qué quiere decir? Agua tiene su característica. Pero cuando es calentando, pierde, suelta. ¿Sí? Mucha gente tiene razones muy fuertes agarra. ¿Sí? Yo he visto, yo aprendí de esa manera, así es. Luego, ante la palabra de Dios, fuerte agarra, más mejor que la palabra. No deja sus razones. Pesado, por eso se queda. ¿En dónde se queda? En la tierra se queda. Cola muy grande, pesado, por eso se queda ahí, todos los hombres. Pero hermano, esta mañana, suelte. Ante Dios, ¿qué sirven mis razones? Ante Dios, ante el dueño de este mundo, ¿qué sirven mis ideas, mis conocimientos? Luego soltando, aceptando la palabra de Dios. El Dios estará ¿en dónde? Arriba. Ahí se paró Dios. Luego tercer día también Dios otra vez se para, ya vamos a ver. Después de subir agua arriba, agua abajo. Ya hasta aquí puede entender, hermanos. Ya Génesis capítulo 1, el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descubráse lo seco y fue así. Agua se paró, agua arriba, agua abajo. Igualito, aunque mucha gente congrega, viene a la iglesia, años ofrenda, sirviendo, pero sigue confía en sí mismo, tiene sus razones, no quiere
aceptar la palabra de Dios, ellos se quedan. Pero algunos dejan todo lo que yo aprendí en la iglesia, todo lo que yo sacrifiqué, mi trabajo, todo despojando, escuchando la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo murió por mi pecado, eso acepta. Aceptando ellos recibirán salvos. Luego se queda arriba. Entonces ahora, tercer día, Dios que hace otra vez, júntense, dice, júntense. ¿Qué júntense? Las aguas. Luego descúbrase, dice, lo seco. Entonces antes de separar Dios, las aguas que está abajo, luego lo seco estaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Junto está, junto, ¿verdad? ¿No? Pues ahora, ¿qué hace? Júntense todas las aguas, un lugar, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cómo se llama? Mares, mar. Ahora, luego descúbrase lo seco también, descubriéndose, es la tierra, así se separó. Ya. ¿Está bien, hermanos? Ya, versículo 9 se explica. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase lo seco, y fue así. Ya puede imaginarse, estaba junto, mezclado, pero Dios un lado, júntense las aguas. Luego, ¿cómo se llama eso? Nombre, mares. Descúbrase lo seco, las tierras. Luego, ¿cómo se llama la tierra? Después, el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Cuando estaba así mezclado juntos, no estaba bueno. Pero ahora Dios separó, ¿verdad? ¿No? Las aguas se llama mares. Si los secos, la tierra. Luego Dios vio, era ya bueno. Después, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Después de separar, Dios, ¿en qué lugar trabaja? ¿En qué lugar trabaja? Hermanos, ¿puede entender esa parte? Dios separó las mares, ¿cierto? Luego la tierra separó. Después de separar, Dios, ¿en qué lugar Dios trabaja? ¿Dos lugares todo Dios trabaja? La Biblia no sale más, ¿verdad? ¿No? Mar no sale. ¿En qué lugar Dios empecé a trabajar? Tierra trabaja. ¿Qué quiere decir esta mañana? Después de recibir la salvación, ustedes también, algún día, yo también soy pecador, porque yo cometí pecados. Soy sucio, aunque nadie sabe, yo sé mi vida, sucio, tengo pecado. Pero un día, y hallamos la gracia, a Jesucristo murió por eso. Jesucristo murió por mi pecado. Un día escuchando, yo también, sí, despojé mis razones. Tanto tiempo yo agarraba, soy mejor, soy correcto, soy bueno. A un día yo también solté. No sirve eso. La palabra que dice, Jesucristo murió, cuando murió, limpió. Ahí yo acepté por la fe, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación, ¿cómo hace también? Dividió Dios. Dios quiere separar. Un grupo dentro de la iglesia así viene juntos, hermanos. Escucha, todo junto escucha. Pero después separa. ¿Cómo separa Dios? Júntense. ¿A quién júntense? Las aguas, un lugar. Júntense los secos. Luego Dios mostró ambos lugares.
Estaban juntos, no se notaba, hermanos. Parece igual, ¿cierto? Pero después de separar, Dios miró a la tierra. Luego a la tierra Dios habló. Hablando, comenzó a trabajar. Produzca, ¿qué produzca? Hierbas. También toda especie de árboles que dé frutas, que tiene semillas. En la tierra Dios comenzó a trabajar. Esta mañana, hermanos, igualitos. Después de recibir la salvación, usted aunque viene a la iglesia, Dios no le gusta mezclar juntos. Algunos hermanos vienen a la iglesia, escondidamente. Tal vez puede mostrar, ¿verdad? ¿No? Adentro es otro corazón. Pero afuera, sonrisa, bonitos, hablar. Pero adentro, diferente, hermanos. Igualito. Después de recibir la salvación, hermano viene a la iglesia. Aparentemente no se nota nada acá. Escucha la palabra. Aleluya. Alaba al Señor. Pero Dios no quiere separar. ¿Cómo separa? Júntense. Luego las aguas. Luego los secos. Después se separa. Recién Dios trabaja. En la tierra trabaja. ¿Qué trabaja? Toda especie de árboles. Hay de frutas. Pero en el mar, Dios trabaja. En el mar Dios trabaja, no trabaja. No, también. Esta mañana igual, hermanos. Dios desea trabajar. ¿En quién quiere trabajar? ¿En quién? ¿Sí? Tierra. ¿Sí puede entender, hermanos? En tierra Dios trabaja. Tierra, ¿y quién es? Tierra hablando. Ese carácter de tierra, ¿no? Sí, igual. Primera de Juan capítulo 1. Voy a leer de este versículo. Santiago, sí, libro de Santiago, capítulo 1, voy a leer versículo 5, Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí dice, tal vez falta en nosotros. Mientras este mundo viviendo, falta muchas cosas nosotros. O tal vez el dinero, tal vez sabiduría, tal vez mis necesidades, tal vez la valentía. No tengo, ayúdeme, pero sé que usted, sí, mi Señor, usted tiene todos, ayúdeme. Ya pidiendo, si Dios va a dar, no va a dar, dijo, va a dar. Cabalito va a dar, cabalito apenas va a dar Dios, abundantemente va a dar. Entonces, si pide con ese corazón, va a recibir, todos abundantemente va a recibir. Pero aquí, ¿quién no va a recibir? Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero ¿quién no va a recibir cuando pidiendo a Dios? Después de recibir la salvación, Dios da, ama a nosotros. Sabe Dios que nosotros falta muchas cosas. Por eso cuando en nuestra vida ve necesidades, lo que falta, ¿no? Pedimos, Dios da abundantemente. Nada. Pero algunos dudan si a Dios va a ayudar o no va a ayudar. Como semejante la onda del mar. El viento echa un lado, otro lado. Nuestro corazón también. Si Dios me va a ayudar, soy salvo. Oh, yo veo que Dios no está conmigo. ¿Por qué eso así? En nuestro corazón, como la onda del mar. ¿Usted vio la onda del mar?
¿Está con quieto? Un lado echa, otro lado. Ah, soy salvo será, o soy huérfano de Dios será. Viniendo a la iglesia, ¿va a prosperar o no va a prosperar? Echando mi corazón, Dios sí o sí va a escuchar o no va a escuchar. Pues el viento lleva. Depende de la situación. Ah, muy difícil, porque no voy a venir más a la iglesia. Viniendo a la iglesia, más problema porque yo vengo. Y se va. Ah, mira, predicando el evangelio. No escucha a nadie. ¿Por qué predicó? Luego se va. Aquí nadie me escucha, me menosprecia. Dios no me ayuda. Luego se va. Esta persona va a recibir, dice hermanos, no va a recibir. Sí, ya 7. No piense. Pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Que esta persona no va a recibir, dice. ¿Está bien? Así está escrito, ¿no? Esta persona como el viento llevando. Entonces la onda del mar, un lado, otro lado. Se mueve bastante, ¿verdad? ¿No? Eso no está hablando solamente de la onda del mar. Parecido es parecido. ¿Qué parecido? Lleva a otro lado. Viene situación, otro lado lleva. Ese nuestro corazón está hablando. Tal vez esta mañana, escuchando, identifica esa onda del mar, como mi corazón no va a recibir nada, dice estas personas. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 2 corazones tiene, hermanos. 2. ¿Qué quiere decir? Confiando en mí, también confiando en Dios. ¿Sí? No existe esa vida, hermanos. No existe. Venir para Dios. Para vivir para mí también. Así, dos dioses. ¿Se puede entender esa parte, hermanos? ¿Está cansado, hermanos? ¿Está cansado? Sí, no está cansado, ¿sí o no? Sí, ayer yo también con mi familia y viajamos a Caranavi, campamento de jóvenes, participando llegaron más de 100 jóvenes, muchos jóvenes llegaron, ¿no? Entonces escuchando, antes de llegar allá, en la mañana llovió, entonces el río de Caranavi, agua de color amarillo, ¿sí? Porque trayendo tierra, ¿no? Desde arriba. Y llovió, muchos. Pero llegamos allá, estaba nublado, se paró. Entonces la tierra estaba mojada. Se preocupaba poco, ¿no? Porque no hay hotel allá. Nuestro hotel es camping, 5 estrellas de hotel camping. Jóvenes, entre árbol de banana, sí, ahí camping. Entonces llegaron muchos jóvenes, llegamos, pero pasando el tiempo, el clima cambió, salió el sol, mucho calor. Ay, muy difícil, ¿no? Y aguantar allá para nosotros los de La Paz, ¿verdad? ¿No? Pero compartimos en la noche, al día siguiente, también en la mañana escuchar la palabra, en la tarde jugaron. Como el tema de ese evento, supervivencia es ese tema. ¿Vio el volante? Dentro de selva, ¿no? Parece para sobrevivir, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿no? Ahí sale en el volante. Entonces ahí jugaron, ¿no? Entonces prepararon. Hasta creo que medianoche jugaron fútbol jóvenes. Tiene mucha energía. Luego ahí jugando, luego juego en la tarde. Como parece militar, agachándose, pasando, fusil, ¿cierto? Entonces, eso trajeron. Entonces yo también no quería probar. Entonces me fui. Ese señor mezcló, ese bolita. Dentro de bolita tiene pintura, ¿no? Entonces
metió, luego yo probé, ¿no? Yo era también soldado, ¿no? Aunque no es buen soldado en Corea. Me enseñó así. Eso, esa cosita tiene que ya hacer, alinear, ¿no? Luego dispara. ¡Uy, directo! Sí. Entonces sorprendió ese señor. Usted sí hace muy bien, dispara muy bien, dice. Entonces, Coca-Cola, ¿no? Ese. Coca-Cola ese. Tomando todo ese, se queda vacío Coca-Cola. Envasa, ¿no? Envasa. Eso dejando de allá, ¿no? Otra vez, disparo, ¡puf! Y voló. Y entonces, 100% todo. ¿Sí? Entonces llamamos a mi esposa. Mi amor, ven, es muy divertido. Puede desestresar. Considera un enemigo, ahí está. Dispáralo. Mi esposa no disparó bien, desviaba. Llamamos casada, hermana casada, ven. Ay, muy buen juego es. Puede desestresar. Entonces, su enemigo puede matar aquí. Entonces, ahí, ¿no? Envasa de Coca-Cola, ¿no? Hay. Entonces, hermano, disparaba, ¿no? Disparaba. Mejor otro evento, mejor imprimiéndose rostro de enemigo. Luego de ahí, ya disparó. Entonces, va a disparar, ¿verdad? No es uno, no, así va a disparar. O sea, hay diferentes, ¿no? Juegos ahí. En la tarde entraron al río, ¿no? Al río, botes, hay jóvenes. Creo que hoy día, ¿no? Hasta hoy día, el pasando. Entonces, ahí en la noche compartimos viernes, luego sábado en la tarde retornamos. Sí, ¿por qué eso hablé? ¿Está cansado ustedes? Sí, yo también, manejando, ¿no? Manejando, viajando, ida y vuelta. Y llegamos, camino más bonito que antes, ¿verdad, no? Antes era camino de la muerte, pero ahora camino de la vida ahora, más hermoso. No hay peligroso ahora, ¿sí? Tiene túnel, directo pasa. Antes desviaba, ¿no? Sí, pero ahora camino muy bonito. Deseamos, ¿no? Llevar los hermanos ahí juntos, ¿no? Escuchar, luego desestresar. Sí, aquí hablando, el mar. La onda del mar es nuestro corazón hablando, hermanos. Por eso cuando ve las situaciones, como el viento lleva a un lado, otro lado. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón también mirando las situaciones. Ay, Dios me ayuda. No va a ayudar. Ay, no, iglesia escucharé. No voy a escuchar. Corazones, sigue está a un lado, otro lado ahora. Dice para Dios, después de recibir la salvación, júntense los hermanos que tienen mismo carácter. Tierra, fijo, no se mueve. Dios va a trabajar. Amén. En ese hermano Dios desea trabajar. Pero otro hermano como la onda del mar. Aunque yo vengo a la iglesia, mi vida prosperará o fracasará. Ahora yo vengo a la iglesia. Ay, estoy perdiendo el tiempo. O mejor allá trabajar, negociar. Así nuestro corazón. En ese corazón, ¿no? Hablando las ondas del mar. Dios va a trabajar, no va a trabajar. No va a trabajar, dice, no va a trabajar. Ahora, por eso quiere separar, que vea. Tal vez yo vengo a iglesia, todos los domingos vengo, ofrendo, alabo, luego participo campamento, soy espiritual, así tal vez piensa. Esa mañana vea ustedes, identifica bien en qué lugar estoy yo, en qué lugar. Dios puede trabajar conmigo o no va a trabajar conmigo. Ve, siguiendo con la iglesia, siguiendo con el evangelio, sin cambiar, sin duda, toda mi vida viviendo con la iglesia. Dios sí o sí va a prosperar. Dios sí o sí va a guiar a mí, a mi familia. Yo sigo aquí para perder mi tiempo. O mejor, ¿sí? Yo hago
aparte mis vidas. Puede ver, hermanos, ¿cierto? Génesis capítulo 6 hablamos, hermano. Aquí, los hijos de Dios sale, hijo de Dios. ¿Qué considera? Soy hijo de Dios, así considera. Pero su vida, ¿cómo es? Llena de maldad contra Dios. Pero considera, soy hijo de Dios, así considera. Lo que hace, lo confía contra Dios, llena de violencia en la tierra, maldad, así viviendo. Dios vio, sin arrepentimientos. Decidió, le dolió mucho. Dios le dolió mucho. Que Dios dando toda la gracia, misericordia. Pero los hijos de Dios viven así. Según su gusto, agarrando. Luego, llena de maldad en las tierras. Por eso Dios decidió, hermano, ¿qué decidió? Ahora quiere destruir, ¿verdad? No, hermanos. Ya, Génesis capítulo 6, vamos a ver. Ya, 5. 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz, dolió su corazón. Porque esperando que cambie, se arrepienta, pero ellos se arrepienten, no se arrepiente. No se arrepiente. Soy gigantes, soy inteligentes, soy creyentes, soy hijo de Dios, soy salvo, no tengo pecado. Luego, ¿en qué manera vive? Llena de maldad. Lo que quiere vivir, lo que quiere hacer. Luego, mucha maldad. Entonces Dios le dolió. Difícil. ¿Hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo? Aguantando. Ellos no quería arrepentirse. Por eso Dios decidió, aunque le dolió, ¿verdad? ¿No? Aquí puede ver, ¿no? El corazón de Dios, ¿no? Dios no quería destruir. No quería. Le dolió muchos. Pero mirando sus maldades, tampoco quiere arrepentirse. Dios decidió destruir. Sí. Pero aquí el versículo no, vamos a ver 8. El versículo 8, todo junto podemos leer, hermanos. Ya, muy importante. Ya aquí, porque por ese versículo 8 cambió el corazón de Dios. ¿Verdad, no? Ya, versículo 8, 1, 2 y 3. Pero Noé halló Jehová, dice. Pero, todos van a morir. Pero, un hombre, ¿cómo se llama? Noé halló. ¿Qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová, hermanos. Un día pastor nos explicó, porque estaba regresando de África. Recién terminó campamento de África. Encontró los presidentes. Luego miles de personas participaron al evento, escucharon el evangelio. Dios bendijo en gran manera. Después se regresa el de África a Corea y te explicó, gracias a Dios, no, Dios me dio mucha gracia. Si yo ahora hablaría sobre la gracia que Dios me ha dado, amanecería. No va a terminar. Tantas gracias Dios dio, ¿cierto? Pero esa noche yo quiero hablar, dice, con ustedes una gracia que yo recibí, una gracia, más que toda la gracia, dice. Entonces nosotros escuchando esa gracia más grande que toda la gracia que el pastor recibió, todo escuchamos atentamente. Pero esa gracia quiero hablar, dice. Luego versículo 8 leyó. Versículo 8. ¿Ustedes han leído? Pastor, eso leyó. Versículo 8. Pero Noé
halló gracia ante ojo de Jehová. Halló ante los ojos de Jehová. Sí. Ahora Dios quiere hacer, ¿qué quiere hacer a los hombres? Ya versículo 7 no han leído, hermanos. Ya versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Ya ahora Dios, ¿qué quiere hacer? Eso. Luego un versículo atrás, 8, ¿no? Noé halló la gracia. ¿Qué gracia? Se sanó su enfermedad, esa gracia. Prosperó su vida, o enemigo, ¿sí? Eliminó. ¿Qué gracia él halló? Ante ojo de Dios, que está, quiere sucios, violencias, mucha maldad. Dios vio. Noé no pensaba así. Noé, ¿qué pensaba? Soy cristiano, soy salvo, estoy sirviendo a la iglesia, yo vengo a escuchar la palabra. Así, él considera ahora. Considera. No sé ustedes esta mañana, ¿cómo ve? ¿Cómo considera cada uno de ustedes? Como Noé, soy cristiano, soy salvo, no tengo pecado, sirvo a la iglesia, vengo a escuchar la palabra. Luego de vez en cuando comparto el evangelio a otra persona. Así considera, hermanos. Noé halló la gracia que ante ojo de Dios, directo, sucios, malos, mucha maldad. No hay nada bueno. Por eso Dios ahora quiere destruir. Eso halló la gracia. Sí, hermanos, esa mañana también nosotros, esta mañana sacando nuestros ojos. Perdón, ¿no? Si solo no, pensar, ¿cierto? No sacando sí, ojos, ¿verdad? Sacando nuestros ojos. Luego, prestando ojo de Dios. Pone. Por ojo de Dios mirando cada uno de ustedes. Luego eso encuentra. Usted va a hallar también la gracia. La gracia mejor. Y gracia todo descubrir, hermanos. Descubre en nuestra vida. No puede vivir igual que antes, hermanos. Muchos consideran en el tiempo de Jesús. Jesús vino a este mundo. Jesús habló a los fariseos. Generación de víboras. Jesucristo habló. Pero los fariseos no consideran. Soy fariseo, ¿sí? Una semana, 2 veces ayuno. Yo predico, ofrendo. Ese ramera publicano son pecadores. No se junto con ellos. Los fariseos hablaron. Ellos consideran. ¿Qué considera? Soy hijo de Dios, así considera. Soy cristiano, considera. Estoy sirviendo a Dios, así considera. Pero Jesús, ¿qué dijo hacia los fariseos? Generación de víboras, hablando, cachorro de diablo. Ustedes son diablos, tinieblas. Usted está ahora tinieblas. Dios no va a trabar. Dios va a bendecir, no. Dios va a maldecir. Eso hablando. Pero los fariseos no escuchan, no creen. Que ellos confían mucho, ¿verdad? ¿No? Ellos considera, ¿qué considera? Estoy ayudante a Dios. Soy espiritual, así ya consideraron. Por eso primeramente, ¿quién leyendo la Biblia? ¿Quién? Las rameras. Los publicanos primeramente llegaron ante Jesús. Escuchando, luego ellos se arrepintieron igual que Noé. Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Jesús explicó, ramera, publicanos,
Usted está ante juicio de Dios. Ustedes entrarán al infierno. Son sucios, llenos de maldad. Él lo acepta. Amén. Amén. Mi vida sucia me da vergüenza. Yo daño a mi familia. Yo perjudico todo lado. Si donde estoy vaya, se malogra. Soy sucio. Yo daño, hiere. Por favor, ten misericordia. Ahí recibió. Pero los fariseos, yo ayudo, yo sirvo, soy espiritual, soy cristiano, hijo de Dios. Luego ellos recibieron la maldición, porque no podía aceptar a Jesús. Vamos a buscar Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 2, el versículo 16 voy a leer. Ya, el libro de Gálatas capítulo 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el libro de Gálatas dice, hermanos, tal vez esta mañana también ustedes, por su buena obra, ¿qué quiere decir? Lo que hace, ¿verdad? ¿No? Sí, por buena obra. Quiere ser justo, justificarse. Sí, quiere entrar al reino de los cielos. Se está equivocado, dice, ¿verdad? ¿No? Aquí leyendo, el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Eso qué quiere hablar? Hacer. No se puede hacer, nadie puede agradar a Dios, porque falla, dice, falla. Alguna vez hace bien, pero también falla, sí o sí, ¿verdad? ¿No? Por ese fallo va a recibir maldición de Dios. Por su única manera, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Entonces, para agradar a Dios, si Dios no quiere, ¿qué no quiere que nosotros sacrifiquemos? Dios no quiere que nosotros agradecer, ¿no? O agradezca por nuestra obra, ¿no? No quiere Dios no quiere nuestra obra. Pero hoy en día muchos, ¿sí?, escuchando la palabra, creyendo en Dios, quiere agradar por nuestra obra. Pero Dios quiere, no quiere. No quiere, hermanos, porque sabe que nuestra obra sucia. Como Caín, ¿verdad? ¿No? Caín ofrendó a Jehová los mejores frutos de la tierra. Dios le rechazó. ¿Por qué Dios le rechazó? Que su ofrenda aparentemente bueno, pero sucios, inmundos. Porque después Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad? ¿No? Imagínense, en su corazón eso escondidos, ese asesinatos, rabia. Luego, ¿qué está ofrendando a Dios? Mejor frutos, ¿verdad? ¿No? Gordos. Dios, sabiendo su corazón, ¿cómo va a aceptar esa ofrenda, verdad? ¿No? Ofrendas. Hermano, tal vez se ve bonito nuestra obra, pero nuestra obra no es buena. Aquí también explica la Biblia, ¿no? Por las obras de la ley, por obra de nosotros, no se puede justificarnos. Sí, por eso por la fe en Cristo, aquí escrito, ¿no? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por la fe de Cristo, ¿qué quiere decir? Yo soy nada. Yo soy pecador. Yo no puedo agradar nada a Dios.
soy digno de recibir maldición de Dios. Entonces, por la fe de Cristo, ¿qué es? Soy esta persona. Como Noé, ¿verdad? ¿No? Ante los ojos de Dios, va a ser destruida mi persona. Soy esta persona. Ten misericordia. Luego, por la fe de Cristo, ¿qué es? Recibir. Por mí no puedo recibir la bendición de Dios. Por favor, Jesucristo, ayúdeme. Usted puede hacer. Luego, la obra del Señor es Cristo, por la fe, aceptar. Como fuera mi obra, por la fe, recibir. Así puede recibir, dice, no, la bendición de Dios. Ya capítulo 3, ya poco más abajo, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Qué quiere decir? Desea hacer buenas cosas y agradar a Dios. Luego Dios me bendice. De esa manera quiere hacer. No solamente leer las leyes de Dios, no solamente tener conocimiento, sino también hacerlas. No es uno, no es dos, completamente hacerlas. Ya, hacerlas, ¿pueden entender, hermanos? ¿Qué hacerlas? Todos. ¿Cuántas leyes de Dios tiene? Algunos piensan 10 mandamientos, ¿no? Si no, 10 mandamientos más conocidos, pero más de 600. En la Biblia, ¿no? Leyendo, eso tiene que hacer, eso no tiene que hacer, más de 600. ¿Cuántos? 613 dice, ¿no? Sabe muy bien. Más de 600, 613. Hacerla, no solamente 2, 3 nomás. ¿Cuántas? 613 completamente. ¿Sí? Hasta 600 está haciendo bien, pero una falla ya va a cortar su cabeza. Eso es la ley. Por eso la dice, versículo 10, que dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, por eso bajo maldición. La Biblia explica, porque así está escrito la Biblia, para que tenga miedo, para que nosotros, ¿verdad? ¿No? Si tengas esa esperanza, entonces jamás puede. Reconocer, hermano, reconocer. Esta mañana descubrir nuestro verdadero. No podemos agradar a Dios. Reconocer, como Noé, ¿verdad? ¿No? Ante los ojos de Dios, yo soy este tipo de hombre. Ser destruida, mi persona. No hay nada de bueno. Cuando Dios vio, nada de bueno tengo. Solamente destruir esta persona. Tampoco puede reparar. Tampoco puede arreglar. No se puede. ¿Qué debe hacer? Destruir. Todo lo que está hacer bien, pero esta mañana, escuchando la palabra, si más que todos, descubrir. Amén, hermanos. Amén. Descubrir. ¿Quién soy yo? ¿Yo tengo capacidad o no? No tiene capacidad. Entonces ahí Dios preparó su Hijo Jesús. Por la fe, aceptar. Yo debería morir por mi pecado, pero Jesús vino, Dios preparó. Recibiendo es Cristo, me salvó, limpio mis pecados. Ahí podemos recibir. Después de recibir la salvación también igual. Aunque soy salvo, cristiano, hijo de Dios, pero yo conozco. ¿Qué conoce, hermanos? Yo conozco. ¿Qué conoce? ¿Qué conoce? Claro, yo ahora entendí la salvación. Por la fe soy salvos, cristianos, hijo de Dios. No tengo pecado, pero reconozco. ¿Qué reconozco? No tengo capacidad mi persona, ¿verdad? ¿No? Pues recibiendo la
obra del Señor Cristo, esta persona, bendito, bendito, recibiendo y vivir, ¿verdad? ¿No, hermanos? Aquí versículo ya 11 voy a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por Elías. La ley, sí, cumplir eso, Dios, pero no se cumple, va a llegar la maldición, ¿verdad? ¿No? Por eso versículo 13 leyendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madera. ¿Sí? Versículo hasta 12, exija que usted haga bien, cúmplela, es cierto, ¿no? Pero conociendo bien nuestra capacidad. Uno que no se puede, uno que se siente, uno que reconoce a Dios. Entonces, versículo 13, más fácil que fácil, Cristo nos redimió, recibiendo. Recibir. Cristo recibiendo a través de nuestro Señor Jesucristo, ya vivamos nosotros. A través de Jesucristo vivimos nosotros. Pero muchos, después de entender la salvación, soy salvos, Jesucristo. Pero dejando, ignorando, Señor Jesucristo, yo agarro mi vida. Yo vivo ahora. Por mí mismo vive. En maldición, hermano, eso. Maldición. Porque no tenemos capacidad. Aquí tantas veces se está explicando, ¿cierto, no? Si ustedes pueden hacer, Jesucristo no es necesario morir. Que nosotros no podemos, por eso Jesucristo vino, en vez de nosotros Él murió, limpió nuestros pecados. Después de recibir la salvación igual, nuestra vida también, alguien vive. Ya Romanos capítulo 1 vamos a ver, Romanos capítulo 1. Ya, Romanos capítulo 1, versículo 23. Ya voy a leer. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí en la Biblia cambiaron, dice, ¿qué cosa? Dios tiene capacidad. Luego, Dios puede salvar a nosotros. Dios puede dar su sabiduría, como dar nuestro hogar, mi matrimonio, mis hijos, mis vidas. Pero cambiaron lamentablemente, ¿sí? Enalteciendo nuestro corazón, hombre mismo quiere dirigir, fuera capaz, soy creador. Yo puedo dominar bien mi salud, mi hogar, mi matrimonio, mis negocios. Luego no consulta a Dios. Él decide solo, porque fuera soy creador. Luego lo que le gusta, lo que desea, Él dirige su vida. Cambiaron, ¿sí? Criatura puso en el lugar de Dios. Luego adora. Cambiaron, ¿cierto, no? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturalezas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Que Dios decide, le gusta, lo que le gusta eso hace. No hace según la guía de Dios. Por eso desordenó nuestras vidas. Luego tampoco puede resolver, aunque desea solucionar, ¿verdad? ¿No? Malogra más, que no tiene capacidad.
cambiaron, sí, esta mañana. Versículo 28. Ya 28 podemos leer juntos, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Sí, aquí también igual. No quisieron recibir la guía de Dios. No quisieron. Sí, aquí muchos también hermanos no quieren consultar a la iglesia, hermanos. Decide nomás. Pero cuando sale bien no hay problema. Pero después tiene problemas, situaciones, desea resolver. Pero no sabe resolver, hermanos. Porque aquí leyendo dejaron. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir? Aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir? No quiere recibir la guía de Dios. Quiere vivir según mi gusto, hermano, mi manera. Por eso Dios dejó. Dejando su vida como vive, así versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así vives lo que desea. Así desvían las vidas. Pero así viviendo, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, que no encontraron, no descubrieron sus verdaderos, ¿sí? Su verdadero es, como esta mañana hemos leído en Génesis capítulo 6, Dios vio a nosotros, ¿qué vio? Llena de maldad, llena de violencias, ¿sí? Luego todo pensamientos son malos en nosotros. Por eso Dios ya determinó esta mañana. ¿Qué determinó? Son dignos de ser destruidos, no reparar, no arreglar, ser destruir. Amén, hermanos. Noé halló esa gracia, hermano. Reconocer, descubrir quién soy yo, sin guía de Dios. Sin misericordia de Dios, mi vida va a ser destruida. Necesito, oh Dios, ¿verdad, no, hermanos? Él se arrepintió. Yo no puedo dirigir bien. Luego recibió la palabra de Dios. Esta mañana todos los hermanos también igual. ¿Sí? Génesis capítulo 6, esta mañana pensando, ¿no?, que voy a compartir. Pero sí puede descubrir mi persona verdadera esta mañana ante Dios, que va a llegar la bendición de Dios en su vida. Ya no va a vivir igual que antes. Él sigue que está viviendo maldad contra Dios. Luego mucha maldad. Sigue viviendo. Los hombres, cierto, pero Noé, después de la gracia, capítulo 6, 9, ¿no? Último versículo, Génesis capítulo 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Sobre Noé explica. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No igual que como versículo 5, 6, llena de maldad, violencias. Versículo 9 es muy diferente. Noé, un varón justo, perfectos, camina con Dios, manifiesta la obra de Dios. Esa mañana muy importante, hermanos.
si ante los ojos de Dios, si se puede descubrir quién soy yo verdaderamente, encontrando esa gracia ante los ojos de Dios, entonces nuestra vida también Dios sí o sí va a trabajar como Noé. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Esta mañana es primer domingo del mes de diciembre. Siempre cada primer domingo de diciembre nosotros hacemos, ¿no?, la ceremonia de Santa Cena. Luego hay también el informe de la economía del mes de noviembre, por la ofrenda, por el diezmo de los hermanos. Esa ofrenda, ese diezmo, ¿a dónde usamos? Luego por nuestra ofrenda es el Evangelio, cómo está avanzando. Entonces hay el informe de la economía. Primeramente, sí, tiene programa, ¿no?, de primero, el pan, ¿no? El pan. Luego el vino va ahora. Primero el pan, sí, por favor, sí. Sí, primero, sí. Mientras orando, aquí los guías de zonas que corresponde pueden adelantar, los guías de zona como líder de la iglesia que Dios se levantó, cada zona van a servir a los hermanos. Entonces para el pan, hermano Gregorio Cari va a orar. Vamos a invitar hermano Gregorio Cari. Bonsoir, hermanos, pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor. También por su palabra, Señor, podíamos escuchar, Señor, porque nosotros también, como Noé, hallamos su gracia, Señor, a través de su Hijo, Señor. Y también su Hijo ofrendó su vida. El pan es símbolo de su cuerpo. También hoy, escuchando su palabra, así también podemos recibir en nuestros corazones. Y gracias le damos, Señor, por todas las cosas que usted también bendice, Señor, a nuestra vida. Señor, así queremos orar este tiempo, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Si ya toma de la mano, hay los guías de zona para acercarse. Ya todos ya recibieron. Sí, esa ceremonia, ¿no? Los que confirmaron la salvación por la sangre del Señor Cristo ya limpió nuestros todos pecados, ya no tengo pecados. Ellos pueden tomar el pan, pero todavía tiene duda, ¿no? No tiene certeza en el corazón, todavía yo tengo pecado. Tal vez se siente
de pecador. Entonces cuando pasando el pan, el vino, solo pase nomás, no tome, ¿sí? Porque eso, más que todo, recordar, nuestro Señor Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pues alguien se confunde la ceremonia, importante, pero más importante, tener la fe. Jesucristo murió por mi pecado. Luego Él ya redimió a mi persona, soy salvo, no tengo pecado. Tener esa fe más importante. La ceremonia en segundo, el segundo. Entonces para el vino también hermano Wilber Ríos va a orar. Vamos a invitar hermano Wilber Ríos. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. De primero por su palabra, Señor. Realmente, Señor, usted, Señor, entregó su cuerpo, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Su sangre, Señor, nos justificó, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, que como cada primero de cada mes, Señor, recordamos, Señor, la muerte de usted, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas que hizo con cada uno de nosotros, Señor. Estamos, Señor, usted quitó nuestro pecado de cada uno de nosotros, Señor. Con su muerte, Señor, lavó nuestros pecados. Estamos agradecidos, Señor. Muchas gracias, Señor, por toda la obra que hizo con cada uno de nosotros, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No desprecies la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Sí. Hasta el vino todos ya tomaron. ¿O todavía no tomaron el vino? Aquí esa zona todavía no recibieron el vino, ¿sí? Y sobre la ceremonia, como estamos haciendo Santa Cena, luego el bautismo también es unas ceremonias. Eso no es la salvación, muchos se confunden. Primeramente, más importante, ustedes llegaron acá a la iglesia escuchando, primeramente llegaron, soy pecador, porque tengo pecado, que todos pecaron. Por eso llegando acá con ese pecado, pero escuchando la palabra y por la fe que es recibir, yo no puedo solucionar mis pecados. Soy digno de ser muertos. Ayúdeme, tenga misericordia, luego recibir la muerte del Señor Cristo, no su obra. Por la fe, como fuera mi obra, limpió nuestros todos pecados, luego soy salvos. Después de ser salvo, también nuestra vida de creencia también, igual que esta mañana escuchamos, yo no puedo. Pero por el Señor que murió por mí, por Él, ¿verdad? ¿No? Confiando en Él, nos guía. Entonces eso es la vida de creencia. Por eso los hermanos todos ya tomaron el vino. ¿Todavía alguien? Sí, sigue, no está. Por eso esa parte alguien pregunta, ¿no? A la ceremonia de Santa Cena es salvación. El bautismo no es la salvación.
Primero por la fe creer, eso es la salvación. Luego esa ceremonia recordar, recordar. Sí. Ya todos ya tomaron, ¿no? Entonces, luego tal vez escuchando Pastor Andrés, todavía no tengo esa fe, porque yo me siento todavía soy pecador, ¿no? Poco de conciencia, ¿verdad? ¿No? Todavía soy pecador, no se preocupe. Por eso aquí viene a la iglesia. Si se siente todavía soy pecador, no tengo esa certeza, terminando ese culto, no regrese rápido a su casa, quedándose, conversar, preguntando aquí evangelistas, los obreros, explicando, compartiendo, va a recibir la salvación. No se preocupe eso. Por eso, terminando culto, pueden compartir y preguntar eso. Todos ya recibieron, entonces voy a orar, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando la gracia que halló Noé. Noé, un hombre sucio, inmundo, llena de maldad. Todo pensamiento de los hombres es malos. Dios Padre, usted vio a nosotros, a los hombres que tienen esa maldad. Por eso le dolió su corazón muchos. Tampoco nosotros no arrepentimos. Sigue viviendo, le gusta vivir según nuestra manera, según nuestros deseos. Por eso Dios dice, le dolió mucho su corazón. Luego, finalmente, decidió destruir todo el mundo, no solamente los hombres, hasta los animales, bestias, las aves. Pero gracias a Dios, si esta Biblia así terminaría, qué pena, muy miserable. Pero el versículo 8 leyendo, pero Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Él descubrió su maldad, él descubrió esa maldad ante los ojos de Dios. Dios Padre, esta mañana nosotros también, quitando nuestras razones, nuestros propios ojos, luego Dios, por favor, prestando sus ojos de Dios, por los ojos de Dios mirando a mi misma persona. Yo pensaba antes, aunque no soy bueno, pero por lo menos estoy congregando a la iglesia, escuchando la palabra. Luego también de vez en cuando participo al evento de la iglesia, ofrendo, oro, también ayuno. Luego también predico el evangelio a las personas. Considero, soy también una parte buenos, también cristianos, hijos de Dios. Dios Padre, esta mañana deseamos hallar la gracia que Noé halló ante los ojos de Dios, despojando de nosotros todos, recibir la obra del Señor Cristo, vivir por la fe. Yo no puedo, pero por el Señor que amó a mí, por el Señor podemos hacer. Dios Padre, esa mañana agradecemos por tu palabra, también por esa ceremonia de Santas Cenas. Muchos hermanos, recordando es Cristo murió por nosotros, por su cuerpo fue